a transmitir, bueno, está cargando. Y voy a silenciar esto. Y estamos en vivo y en directo por Facebook ahora y Zoom. Muchas gracias a quienes se van sumando por estas plataformas. Es un honor, un placer, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y en este tema tan importante y tan especial hoy en día. Entonces, nuestro invitado especial tiene varios compromisos, entonces voy a presentarlo de volada y les pido por favor que sigan la conversación en el chat, puede ser en Zoom, en Facebook, y posteriormente con todo gusto les vamos a resolver todas sus dudas. Aquí el maestro es Ángel Huerta, economista, matemático de la UNAM. Tiene un posgrado en desarrollo social y actualmente trabaja en un grupo financiero. Es por eso hoy que va a enriquecer justo este tema tan importante y pues no me gustaría quitarle más tiempo. Por favor, maestro, le cedo el micrófono. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Y cabe mencionar que él nos estuvo apoyando mucho con una presentación sobre el éxodo climático hace 2 años en el Festival de Sustentabilidad. Fue un honor, un placer conocerle, entonces es un gusto tenerle de nuevo. Y ya está la presentación, ya la podemos ver. Gracias Sí, de nuevo, Ángel. Pues muchas gracias. Antes de iniciar, quiero agradecer públicamente a Britney por la invitación. Efectivamente, hace 2 años estábamos compartiendo algunas reflexiones sobre las migraciones climáticas en el primer Festival de Sustentabilidad de la Ciudad de México. Y bueno, pues entonces me toca otra vez regresar por acá para platicar un tema que a mí me interesa mucho. Voy a hacer un pequeño disclaimer legal. Todas las opiniones que vierta en esta presentación pues son a título personal y no representan necesariamente el punto de vista de las instituciones a las que represento. Bueno, pues otra cosa antes de iniciar es que quisiera disculparme con ustedes, pero bueno, pues como le comentaba a Britney, con esta transición al trabajo en línea, pues aún tengo algunos pendientes, entonces no me puedo quedar mucho tiempo con ustedes. La invitación dice que esta presentación va a durar 1 hora. La verdad es que no me va a dar tiempo para platicar todo lo que me gustaría platicar con ustedes, pero sí es importante por lo menos dejar este pequeño antecedente. Y bueno, pues nada más, finalmente los felicito a los que se conectaron. Sé que es domingo, sé que tienen muchas cosas que hacer, sé que todos estamos agobiados, abrumados por, por este tema de la pandemia, por la cuarentena. Entonces es tiene mucho mérito que nos acompañen en esta presentación. Felicidades a Britney, felicidades a todo el equipo que está organizando el Verdetón, que aún con todos los inconvenientes que nos trajo esta pandemia, pues está llevando a cabo este festival muy importante. Bueno, entonces voy a iniciar. No sé si se puede ver la pantalla, no veo mi cara, creo que no se está proyectando, pero por lo menos creo que sí se ve la presentación, ¿verdad? Perfectamente. La presentación, me hubiera gustado hablarles sobre el mercado de carbono y los bonos verdes, que son 2 temas aparte. Por un lado el mercado de carbono y por otro los bonos verdes. Pero bueno, como les comentaba, tengo el tiempo limitado, entonces me voy a enfocar básicamente en el mercado de carbono, que es el tema que preparé para esta sesión. Porque bueno, los bonos verdes también tienen su propia dinámica, hay que entenderlos en un contexto, cómo funcionan, son instrumentos financieros, etcétera. Bueno, perdón, antes olvidé mencionarlo. Yo hace un tiempo me dedicaba a la investigación en economía ambiental, economía ecológica, el desarrollo sustentable, me interesaban las políticas públicas medioambientales, pero por azares del destino terminé trabajando en un grupo financiero, en un trabajo pues que es eh, el típico trabajo de economista, ¿no? Soy financiero, analista económico. Por eso ahora me emociono mucho porque regreso a este espacio para hablar de la relación que hay entre la economía y el medio ambiente, que lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, pues ese es el punto de partida.
al hablar sobre el medio ambiente, pues nosotros pensamos necesariamente pues, en el cambio climático, pensamos en las temperaturas, pensamos en cuestiones meramente físicas y puede que a primera vista no haya un punto en común entre la economía y particularmente entre las finanzas y el medio ambiente, pero sí lo hay y es el que voy a explicar a continuación. Bueno, ya les comentaba que hay una diferencia importante entre los bonos verdes y los bonos de carbón. Más adelante voy a definirlos con mayor precisión, pero pues esto para aclarar que en la invitación decía bonos verdes y mercado de carbono, pero en realidad voy a hablar solo del mercado de carbono. Y bueno, necesitamos un pequeño contexto. Eh, También aprovechando esta pausa, una disculpa por la presentación. En realidad no pretendo establecer, no pretendo darles una presentación formal. Lo que pretendo más bien es con los que hay conectados, pues entablar más bien un diálogo y que a partir de ese diálogo llevemos a cabo nuestra presentación. Entonces, voy a hacer una presentación muy breve. En realidad, este PowerPoint pues es solo por presentar algo, pero en realidad me gustaría escuchar sus opiniones y sus puntos de vista, pero me gustaría más esa parte más que una presentación. Entonces, bueno, voy a explicar rápido lo que tengo que decirles y me gustaría saber y escuchar sus opiniones. Entonces, les comentaba, a manera de contexto, seguramente hay algún biólogo, algún físico, algún científico que les explique con mayor detalle qué es el cambio climático, pero yo necesito retomar esa discusión como punto de partida para los mercados de carbono. Bueno, pues, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático, hay muchas definiciones sobre cambio climático, hay las discusiones académicas, teóricas, epistemológicas sobre el cambio climático siguen estando muy vigentes. Entonces, no es mi intención meterme en esas discusiones, que les repito, es una discusión que aún está vigente, sino que voy a tomar una definición estándar sobre cambio climático, ¿no? Y bueno, entonces como introducción y al margen de esas discusiones más precisas y más profundas, pues hay que mencionar que el clima del mundo pues ha cambiado desde siempre. Antes de la actividad humana, el clima también sufría alteraciones por diferentes motivos, por diferentes causas naturales que van pues desde el desarrollo de la corteza terrestre, desde hace muchísimos milenios, ¿no? También tormentas solares, meteoros, es decir, que el cambio climático, las variaciones, las alteraciones en el clima han existido desde siempre y no son desde entonces producto de la actividad humana. Insisto, esta es una definición muy estándar y hay detrás una discusión, una profunda discusión académica que no pretendo, no es mi intención en esta presentación retomarla, sino solo me basta quedarme con esto, ¿no? Que es el cambio climático tiene mucho más tiempo de lo que la humanidad tiene en la Tierra y se debe por el desarrollo de la corteza terrestre, no sé, el nacimiento de volcanes, la formación de la corteza, factores externos como el clima, no sé, tormentas solares, etcétera. Entonces, todas estas condiciones alteran el clima del mundo, ¿no? Entonces, básicamente eso podemos entender como el cambio climático, variaciones en el clima, vamos, ¿no? Entonces, estas variaciones en el clima, pues, ponen en riesgo las condiciones que permiten la vida en la Tierra, ¿no? Eso por un lado. Por otro, pues estamos vivos, la humanidad puede existir gracias a que pues estamos relativamente cerca al Sol. Les repito que esto pues puede explicárselo con mayor detalle algún científico, algún astrónomo, algún físico, pero necesito algunas definiciones básicas para poder contextualizar lo que es un mercado de carbono. Entonces no voy a perder mucho tiempo en esto, solo me basta decir que gracias a nuestra cercanía con el Sol es que la vida en la Tierra es posible, ¿no? Además de otras variables medioambientales, pero una de ellas es que estamos relativamente cerca, la Tierra está relativamente cerca del Sol y pues eso permite que haya vida en la Tierra. Entonces,
la energía solar que recibimos en la Tierra eh, queda encerrada, queda atrapada entre la corteza terrestre y la atmósfera, y ya no puede rebotar hacia el espacio nuevamente. Eso es lo que se conoce como el efecto invernadero, ¿no? Entonces tenemos a la Tierra, que es una esfera de materia, de tierra, la corteza terrestre, que está cubierta o está rodeada por una capa que está compuesta por diferentes, digamos, diferentes componentes, pues, entre ellos los gases de efecto invernadero, que estos gases, pues, como les repito, no vienen necesariamente de la actividad humana, sino que han estado ahí por mucho tiempo. Entonces, la energía que recibimos del Sol queda atrapada entre la corteza terrestre y entre nuestra atmósfera gracias a estos gases. Y bueno, pues el más famoso de ellos que todos conocemos es el dióxido de carbono, que todos producimos por consumir, por transportarnos. Es el dióxido de carbono, es el más abundante en la atmósfera. Y bueno, existen otros gases que tienen este mismo efecto, el de atrapar la energía solar entre la corteza terrestre y nuestra atmósfera, pues como el metano, que proviene de la descomposición de la materia orgánica, el óxido nitroso, que también proviene de la descomposición, y bueno, también proviene el óxido nitroso de la producción de los fertilizantes, y otros clorofluorocarbonos o gases refrigerantes como el hexafluoruro de azufre, perfluorocarbonos, etcétera. Eso lo pueden consultar ustedes con mayor detalle con alguna persona especializada en el tema. Pero lo que les trato de decir es que en la atmósfera hay una serie de gases que impiden que el Sol regrese al espacio luego de que o sea, la Tierra lo recibe. Y bueno, pues estos gases provienen, como les comento, de la manera en que producimos, la manera en que consumimos, la manera en que nos transportamos, la manera en que se descompone la materia orgánica, se producen fertilizantes, se produce energía. Son gases, digamos, que tienen un efecto refrigerante, ¿no? Todos estos gases, dentro de poco, van a estar prohibidos por un tema de regulación internacional, dentro de poco, ¿no? Y eso va a derivar eso nos va a obligar a que cambiemos nuestros hábitos tanto de producción, de consumo y pues hábitos que aceleran la creación de estos gases en la atmósfera. No, bueno, pues hay otros, como les comentaba, hay unos gases más agresivos que el dióxido de carbono, como el hexafluoruro de azufre, que pues es un gas que se produce de la generación de contenedores de luz. Son procesos industriales, ¿no? Y bueno, pues a diferencia de otros gases como el dióxido de carbono, el hexafluoruro de azufre, pues no puede ser, o sea, siempre va a estar ahí. O sea, el dióxido de carbono puede ser sustituido, o sea, podemos hacer cosas que permitan que no haya tantas emisiones de dióxido de carbono, pero gases agresivos como el hexafluoruro de azufre, pues necesariamente van a estar ahí porque provienen de actividades que son necesarias, ¿no? Entonces, cada uno de estos gases de efecto invernadero, pues tienen un potencial diferente en el cambio climático y en el efecto invernadero, naturalmente, ¿no? O sea, ya que pues cada uno tiene un periodo de vida en la atmósfera. El más corto pues es el dióxido de carbono, es el que vive menos en la atmósfera, el que se disuelve muy rápido, pero el resto pues vive muchísimo más tiempo. Por ejemplo, el hexafluoruro de azufre es un dato que a mí me impresionó mucho, es que permanece 18,000 veces más en la atmósfera que el dióxido de carbono. Y lo que les trato de decir con esto es que estos gases de efecto invernadero van a permanecer en la atmósfera por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, les comentaba, estos gases en un principio no eran producto de la actividad humana, pero a raíz de la actividad humana, pues la creación de estos gases se fue acelerando y con ello engrosa la capa que rodea a la Tierra y pues impide
él impide que la energía solar regrese al espacio. Y bueno, esto provoca, al haber al haber más energía en la Tierra, más bien entre la Tierra, entre la corteza terrestre y la atmósfera, eso ha provocado que aumente la temperatura promedio de la Tierra, ¿no? Para que se den una idea, desde la revolución industrial de 1880 hasta hoy, la temperatura subió un poco más de 85 centésimas aproximadamente. Que bueno, pues a primera vista esto no parece un gran aumento en la temperatura. No obstante, pues esto ha provocado pues una alteración en los ecosistemas como nunca antes se había visto en periodos tan cortos, la pérdida de biodiversidad, y bueno, lo que, insisto, un científico les puede explicar con mayor detalle. Y bueno, entonces, 85 centésimas ha aumentado la temperatura desde entonces hasta ahora. Si no hacemos nada, en 20 años la alteración en la temperatura podría ser de hasta 2 grados centígrados, promedio. Digamos promedio porque en lugares donde se registran temperaturas muy bajas, no sé, Siberia, por ejemplo, donde se registran hasta menos 30 grados, se podría registrar menos 28 grados, digamos que ahí no lo resentirían tanto, ¿no? Pero en zonas cálidas y templadas como el Ecuador o no nos vayamos lejos, la Ciudad de México, por ejemplo, la temperatura, 2 grados centígrados, pues sí se podría alterar de forma abrupta. Ahora bien, la variación en estas temperaturas, producto del efecto invernadero, producto a su vez de un aumento en los gases de efecto invernadero, pues va a provocar diferentes efectos, ¿no? El más conocido es el aumento en el nivel del mar. Seguramente ustedes han visto fotografías del derretimiento de los polos. Esto provoca naturalmente, pues, los glaciares han dejado de existir, se ha perdido biodiversidad en los polos, y bueno, pues esto a su vez aumenta el flujo de agua dulce que se mezcla con el agua salada y esto provoca un proceso que se llama acidificación del agua, lo que a su vez altera el proceso de vida de los peces, habrá menos peces en el futuro, ¿no? Y bueno, pues eso va a impactar a las comunidades pesqueras. Entonces, el cambio climático lo podemos entender como esta cadenita de malos sucesos provocados en principio por un aumento en la temperatura gracias a este efecto, ¿no? De mantener la energía solar entre la corteza terrestre y la atmósfera. Entonces, todo eso es una cadenita, como se los estoy explicando, ¿no? Bueno, otra consecuencia que me gustaría comentarles es que también se alteran los ciclos del agua, se corren los patrones de lluvia, donde antes llovía mucho, ahora lloverá más, donde antes llovía poco, seguramente dejará de llover en poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país tenemos una sequía crónica desde hace 30 o 40 años que difícilmente se va a poder solucionar. Y bueno, los efectos climáticos que existen o que existían de forma natural también se van a potenciar, es decir, van a ser pues todavía más agresivos. Y bueno, pues un ejemplo que seguramente ustedes recuerdan es el huracán Patricia de 2005, que fue el huracán más fuerte jamás visto en el hemisferio occidental, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos van a ser cada vez más comunes, cada vez más agresivos, si llegamos a un aumento de 2 grados en la temperatura promedio del mundo, ¿no? Entonces, nada más para ponerlo en contexto. Y bueno, ya mencionaba esto además de consecuencias climáticas y medioambientales, por supuesto que también tiene implicaciones económicas. Y ahorita ya entro en materia para hablar sobre los mercados de carbono. Bueno, ya mencionaba este impacto que tendrían los pescadores.
al tener menos peces, por haber una acidificación del agua, como consecuencia de un derretimiento de los polos, con un agua dulce, con mayor agua dulce corriendo al agua del océano. Pero me gustaría mencionar otros dos ejemplos que ya están pasando en este momento, o sea, que no es cuestión de dentro de 2 o 3 años, no, 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 o sea, el cambio climático ya está aquí y hay decisiones económicas que se ven alteradas por el cambio climático, y para eso voy a mencionar dos ejemplos. El primero, las aseguradoras ya no están asegurando a los hoteles en diferentes playas de México en diferentes periodos del año, ¿no? Esto, pues, porque el riesgo de que haya huracanes o catástrofes naturales, pues, es todavía mayor. Y eso encarece las primas de riesgo y las hace, pues, prácticamente impagables. Entonces, otro ejemplo de ellos que encontré muy interesante es que, bueno, pues una empresa de productos lácteos originalmente ubicada en el norte del país, que es donde se encuentra esta industria en nuestro país, optó por migrar sus operaciones de México a otro país, a Uruguay específicamente, ya que aquí en México, ante una falta de agua, ante una sequía crónica, tenía que excavar hasta 2 kilómetros para poder obtener agua, que era agua fósil. Y bueno, pues eso encarecía las operaciones eh, y no era costeable. Entonces la empresa optó por trasladar sus operaciones a Uruguay, y bueno, pues eso tuvo consecuencias económicas, hubo pérdida de empleos, hubo una menor inversión productiva. Y bueno, estos son ejemplos puntuales, específicos y que ya están pasando de decisiones económicas que se ven afectadas el, eh, por el cambio climático, ¿no? O sea, lo que les trato de decir es que el cambio climático, por supuesto que repercute en decisiones económicas, además de las consecuencias ambientales que ya hemos venido platicando, ¿no? Y bueno, pues esto genera una interrogante necesariamente. ¿Cómo se prepara México ante el cambio climático? No solo en términos de la política medioambiental, sino en términos estrictamente económicos, ¿no? Eh, bueno, pues, o sea, no solo México, sino todos los países del mundo van a enfrentar problemas de salud, problemas climáticos, problemas políticos, problemas sociales derivados del cambio climático. Todos estos problemas se estima que podrían tener un impacto mayor al impacto que sufrió la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual es muy grave, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que ya lo comentaba al principio de la presentación, hace un par de años me tocó hablar sobre las migraciones climáticas, el éxodo climático, los refugiados climáticos, y esos fenómenos sociales, políticos, económicos van a ser cada vez más recurrentes, ¿no? Entonces, por supuesto que habrá también conflictos sociales, políticos, que tengan que ver con el medio ambiente, como ya lo comentaba, los refugiados, los migrantes, habrá un mayor flujo de migrantes, y en el peor de los casos podría haber incluso guerras, conflictos armados, eh, por la escasez de recursos como el agua, ¿no? Y bueno, para eso en realidad no falta mucho. La guerra en Medio Oriente, naturalmente que sí hay detrás eh, factores políticos, pero también pues hay detrás una lógica medioambiental, ya que pues no hay agua, entonces son disputas de poder sobre los recursos naturales, entonces cada vez va a ser más común ver ese tipo de problemas en el mundo como consecuencia del cambio climático. Entonces, en todo este contexto que no es nada alentador, es necesario eh, tener a las empresas preparadas para un entorno tan adverso como el que estamos describiendo, ¿no? Entonces eso es crucial en muchos sentidos, ¿no? Las empresas son las que proveen de alimentos, las que facilitan que las personas puedan adquirir bienes de consumo, etcétera. Entonces es trivia. Perdón, aquí mi perrito está ladrando. Bueno, entonces, perdón, les comentaba, eh,
es crucial, es muy importante que las empresas estén preparadas para afrontar un entorno así de complicado. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Estimaciones de la propia Semarnat prevén que si no se hace nada de aquí al 2030, la de por sí endeble economía mexicana eh, podría decrecer hasta 3% todos los años. Para que se den una idea, en el primer trimestre del año, la economía mexicana se contrajo 1.8% a tasa anual. Esto, bueno, pues se traduce en menos ingresos del gobierno porque no puede recaudar, menos empleo, menos inversión, con una tasa de menos 1.8% en el primer trimestre. Ahora, imagínense una caída de la economía mexicana del 3% todos los años. Eso va a pasar, según la Semarnat, si no se toman las medidas adecuadas para entonces. Entonces, es importante, bueno, basta decir que es necesario que la economía crezca para que se financien programas ambientales, se necesita, si la economía mexicana no crece, no hay inversión en educación, no hay empleo, entonces basta decir que es necesario que la economía crezca, ¿no? Bueno, entonces, para no sonar tan pesimista, a raíz de todo este problema, en 1997 se firmó el protocolo de Kioto, que ustedes seguramente ya lo conocen, no voy a aunar más con mayor detalles, pero pues en este protocolo de Kioto es un acuerdo internacional en el que diferentes países se ponen de acuerdo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, vieron cómo está el problema, hicieron una serie de estudios, los países se ponen de acuerdo para reducir sus emisiones de, eh, para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y lo plasman en el acuerdo en el protocolo de Kioto que se firma en 1997. Eh, el problema es que, bueno, uno de los muchos problemas con el protocolo de Kioto es que las emisiones de gases de efecto invernadero están directamente relacionadas, muy estrechamente relacionadas con la forma en que producimos, la forma en que consumimos, en que nos transportamos, como les comentaba al inicio de la presentación, está relacionada con eh, la forma en que generamos empleos para las personas. Entonces es muy difícil reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es que se han estado creando diferentes alternativas o diferentes mecanismos para alcanzar estas metas de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, eh, estas, eh, estas emisiones están ligadas naturalmente con el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas, el carbón. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Mm, es, no es congruente. Digamos, no pretendo meterme en discusiones políticas, pero aquí valdría la pena señalar lo siguiente, como paréntesis. No es congruente militar en un movimiento ecologista o ambientalista y a su vez apoyar un programa, un proyecto de gobierno que le apuesta eh, a las energías fósiles. Entonces, seguramente quienes me escuchan, quienes están viendo la presentación, pues tienen una marcada inclinación política, pero pues yo los invito a hacer una reflexión sobre el proyecto energético del gobierno federal, porque pues no es congruente no solo con el objetivo de buscar energías renovables, sino no es congruente con los principios de un movimiento ambientalista. Pero bueno, regresando al tema, eh, estas energías a base de fósiles son básicamente las únicas fuentes de energía que conoce la humanidad y que usa la humanidad desde la revolución industrial de 1880. Por eso es muy difícil que podamos sustituirlas. Entonces, eh, es urgente que cambiemos nuestra forma de producir, en que generamos energía, en la que nos transportamos, en la que nos alimentamos, y lo tenemos que hacer
para afrontar el cambio climático en un corto lapso de tiempo. O sea, tiene que ser cuanto antes, si es que queremos evitar llegar a los 2 grados, porque si llegamos a los 2 grados, pues el impacto podría salirse de control, podríamos entrar a un ciclo decadente, en un círculo vicioso del que difícilmente podríamos salir. Bueno, o sea, es una de las consecuencias es que, bueno, como saben, en Siberia encontraron grandes concentraciones de metano que estaban atrapadas en este suelo congelado que se llama permafrost, y que, bueno, pues ante un aumento en la temperatura, este suelo se fue congelando y eso liberó el metano que estaba congelado. Entonces eso potencia, acelera el impacto del cambio climático. Por eso es importante cuanto antes tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno les comentaba, en el protocolo de Kioto, los países se fijaron metas para la reducción de emisiones y eso ha hecho que los países se vuelvan más eficientes, más proactivos en iniciativas como transporte. Se han impulsado en muchos países a raíz del protocolo de Kioto iniciativas de transporte limpio, de transporte colectivo, se han mejorado muchos sistemas de transporte y también se han buscado alternativas energéticas, se están haciendo enormes esfuerzos de inversión y también enormes esfuerzos políticos por transitar a una economía basada en energías más amigables, ¿no? Naturalmente, bueno, como les comentaba, hay detrás una legítima, una genuina discusión académica, filosófica, epistemológica sobre qué es lo que quiere decir una energía limpia. Naturalmente detrás hay financiación. Entonces, es complicado, pero sí lo hay. Eso es una realidad. Pero al margen de esas discusiones, es importante que los países, en cumplimiento con el Tratado del Protocolo del Kioto, reduzca sus emisiones de carbono y pues han tomado diferentes medidas. Y bueno, en ese contexto llegamos por fin a la materia, es que en cumplimiento con lo que dice el protocolo, es que nacen los mercados de carbono. Eso en 1997 ya se había planeado, se habían buscado mecanismos para financiar proyectos que combatan al cambio climático, porque, como saben, pues el combate al cambio climático necesita ser financiado de alguna manera, ¿no? Los gobiernos no necesariamente comparten esta visión, porque detrás hay intereses políticos, económicos, como les decía. Entonces, el combate al cambio climático tiene que estar financiado de alguna manera. Entonces, en el protocolo de Kioto se contempla uno de estos mecanismos para financiar el combate al cambio climático y uno de esos mecanismos es el mercado de carbono. Eso fue en 1997. En 2005, en el Acuerdo de París, pues muchos países refrendaron su compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entre ellos, básicamente fueron todos los países. México entre ellos, por supuesto. De hecho, México fue uno de los países con metas más ambiciosas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de toda América Latina, porque bueno, México es uno de los países de los más afectados en el cambio climático. Y bueno, así es como llegamos a este punto. En México, el mercado de carbono es un mercado voluntario, es decir, en este momento, el mercado de carbono en México no es obligatorio para todas las empresas, pero se proyecta que en un par de años esta medida sea obligatoria para todas las personas. En México, esta plataforma se llama México CO2, es el mercado de carbono y es una subsidiaria de la Bolsa de Valores. Les comento que me gustaría explicar cómo funcionan bien, cómo operan las bolsas, cómo opera el mercado, definir en principio qué es un mercado, pero tengo el tiempo muy acotado, entonces voy a limitarme con hacer rapidísimo lo que me resta de la presentación. Y bueno, México CO2 es la plataforma voluntaria del mercado de carbono en México, que es una subsidiaria de la Bolsa de Valores, y en esta plataforma se comercializan
las reducciones de emisiones, o comúnmente llamados bonos de carbono, que en realidad son compensaciones por emisiones. Básicamente lo que se hace es, las empresas que reducen su emisión de gases de efecto invernadero pueden vender pueden vender esas reducciones a las empresas que quieran compensar su exceso de emisiones y con ello pues contribuir al repago de los proyectos favorables al medio ambiente. Lo que hace este mecanismo es contactar a las empresas que producen más emisiones con las que producen menos para que se compense estas emisiones, ¿no? Partiendo del hecho de que todas las empresas tienen, según sus operaciones, según su ramo, tienen un permiso para emitir emisiones. Quienes exceden esas emisiones tienen que buscar una empresa para comprarles, una empresa que reduzca sus emisiones para comprarles esa diferencia, ¿no? Y esa diferencia se mide con bonos, son los bonos de carbono, y eso es lo que se comercializa en este mercado de carbono, ¿no? Entonces, estos proyectos de carbono los elige un comité con estándares internacionales ya definidos por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por la Semarnat, etcétera. Hay un comité en los que se incluyen justamente la Semarnat, Naciones Unidas, la Bolsa de Valores. Y bueno, pues un ejemplo rapidísimo son las aerolíneas. Un ejemplo de las empresas que cotizan en este mercado son las aerolíneas. Cuando compras un boleto de avión, al final se te pregunta si quieres neutralizar tus emisiones y te compras un certificado por 30, 40 pesos, dependiendo de la empresa, y ese dinero va a proyectos que sean favorables al medio ambiente. Básicamente ese dinero, esa operación, es la que se comercializa y eso es lo que alimenta el mercado de carbono. Es decir, lo que se emite por un lado, las emisiones que salen de un lado, se compensan en otro lado, ¿no? Básicamente eso es el mercado de carbonos. Este mecanismo en México no es obligatorio, es una plataforma voluntaria, pero con el paso del tiempo y en cumplimiento de los tratados internacionales va a ser obligatorio que las empresas que emitan más tengan que invertir en proyectos que combatan el cambio climático. Básicamente es lo que hace el mercado de carbono, ¿no? Y les comento también que lo que deben hacer las empresas que cotizan en el mercado de carbono, en primer lugar, pues es medir cuántas emisiones tienen, ¿no? En primer lugar. Pueden ser empresas de cualquier tipo. No sé, un hotel, ¿cuántas emisiones de gases de efecto invernadero tienen por 6 habitaciones? No sé, o una aerolínea, puede ser cualquier tipo de empresa. Tiene que identificar en qué procesos emite gases de efecto invernadero y una vez que identifica cuánto y que puede medir cuánto es lo que está emitiendo, lo siguiente es saber dónde se va a reducir la emisión. Al reducir emisiones, pues las empresas se hacen más eficientes. Si son más eficientes, pues se gana más dinero. Esto se hacen atractivas a los inversionistas y bueno, pues esto, así es como funciona básicamente, ¿no? La idea es utilizar los incentivos económicos para que las personas para que las empresas busquen reducir sus emisiones de carbono, ¿no? Naturalmente, las emisiones remanentes pueden compensar, o sea, si una empresa se excede, como ya les comentaba, puede comprar las reducciones de una empresa que sí cumpla con sus lineamientos y que tenga emisiones de sobra, permisos de emisiones de sobra, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente las empresas, una vez que deciden reducir ahorita porque es voluntario, en algún momento va a ser obligatorio, pero el primer paso es que las empresas decidan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, luego calculen en cuánto lo hacen, luego se compensa
buscaron empresas en donde compensar y al final ambas empresas reciben un certificado que es, puede ser bursatilizado en este mercado, ¿no? Y bueno, les comentaba, pueden ser empresas de cualquier tipo, puede ser las emisiones de un edificio, se pueden neutralizar las emisiones de viajes, de eventos, etcétera. Y bueno, este mecanismo, por lo mismo que no es obligatorio, pues es muy poco conocido en México, pero cuando sea obligatorio, todas las empresas se van a ver obligadas a definir en principio cuántas son sus emisiones y empezar a compensar las que excedan. Les comentaba finalmente, estos proyectos a donde se destina el dinero, pues son proyectos ya definidos previamente con estándares internacionales, decididos en los mecanismos de desarrollo limpio de la ONU, etcétera, y pueden ser de diferentes sectores, pueden ser proyectos de energías limpias, de eficiencia hidroeléctrica, de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, nada más por mencionar unos casos internacionales, ya les comentaba de las aerolíneas, también otras empresas que ya participan en mercados de carbono, que ya participan activamente, son Danone, por ejemplo, Microsoft, algunas, algunas ensambladoras de autos que cubren los primeros kilometrajes de sus vehículos. Y bueno, pues insistir, en México no es obligatorio este mecanismo de financiamiento, pero ya es obligatorio en otros países como China, en Nueva Zelanda, en algunos estados de Estados Unidos como California, en Canadá también, en Quebec, en Ontario. Pero bueno, o sea, vamos aterrizando ya todo este choro. Las empresas tienen un permiso de emisión según sus operaciones. Si se exceden, entonces van a tener que compensarlo de alguna manera, buscando a las empresas que sí cumplieron y que lograron reducir sus emisiones. Esos permisos, esas diferencias, se miden en permisos o bonos de carbono, eso es lo que se vende y se compra en estos mercados de carbono. Así básicamente es cómo funciona este mecanismo. Y bueno, algunos casos de éxito que a mí, este caso me gusta muchísimo. Este mecanismo permitió acabar con el problema de la lluvia ácida en Estados Unidos. Es decir, que haya evidencia internacional que demuestra que este mecanismo tiene resultados, por supuesto, ¿no? Para el medio ambiente y también para las empresas, que tiene beneficios para las empresas, es decir, se vuelven más atractivas para los inversionistas que ya están preocupados por un futuro, ya van a haber algunas certificaciones internacionales que hagan que por ley las empresas van a tener que registrar. Entonces, bueno, pues es importante el mercado de carbono, ¿no? En muchos sentidos. Ya como reflexiones finales, les comento, no es una pequeña conclusión, es que el cambio climático es un proceso natural que se ha acelerado con la actividad humana y tenemos un límite de aumento en la temperatura y de tiempo, y si no se cumple, pues entonces vamos a tener serias consecuencias, sí medioambientales, pero también económicas, políticas y sociales. Uno de los mecanismos, no el único, para contribuir a disminuir las reducciones de emisiones es el mercado de carbono, que funciona básicamente como ya lo acabo de explicar. Entonces, bueno, pues sin más, me gustaría, creo que me excedí un poquito más del tiempo que tenía previsto, pero me gustaría escuchar algunas preguntas. Voy a dejar un pequeño espacio para preguntas, comentarios, si es que los hubiera. Entonces, querida Britney, si me haces favor de moderar. Muchas gracias, Ángel, en verdad, gracias por todo esto y que además nos llevaste al fondo del origen el origen de todo esto, ¿no? Del mercado de carbono. Por acá nada más mencionan en Facebook, que es muy interesante, gracias por compartir. Por acá no hay comentarios todavía, pero sí también mandaron mensaje privado, que es una charla muy interesante
y que, claro, estaría muy bueno ir más a fondo y saber que estuvo muy interesante y saber más a fondo cómo estar envuelto en todo esto, ¿no? No sé si tienes alguna recomendación a las nuevas empresas, a los nuevos proyectos. Si Sí, para ellos no es tan recomendable, es más como para empresas grandes, ¿cómo eh, funcionaría? en principio sí está pensado este mecanismo para empresas que, bueno, ya cotizan en principio en la bolsa, entonces son empresas, compañías grandes, eh, pero está bien que sea así, porque son las grandes empresas las que generan más emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces está bien que a estas empresas se les exija reducir su emisión de gases de efecto invernadero. Si eso por un lado. Por otro, compañías pequeñas, hay algunos otros mecanismos para financiar sus proyectos. Entonces, no necesariamente tienen que acudir a los mercados para poder financiar esos proyectos. Entonces, por un lado, sí está bien que sea específicamente para las grandes empresas porque son las principales emisoras de gases de efecto invernadero. Um, y bueno, nada más para comentar, sí, eh, la presentación en realidad no, o sea, no tuve una presentación, pero si ustedes gustan, puedo dejar mis datos para que se contacten conmigo si es que requieren más información sobre este mecanismo, algún tema en especial. Pueden seguirme en Twitter como @AIIH o pueden escribirme en mi correo electrónico a iihmonsalvo@ciencias.unam.com y no sé si hubiera alguna otra duda, algún otro comentario. Mencionan también en Facebook, Catherine, pienso que la salida de empresas como la de la leche da paso y oportunidad a generar proyectos más sostenibles. No sé cómo ves. Sí, efectivamente, eh, todo este cambio va a provocar que, o sea, el cambio climático va a modificar la forma en que vivimos en todos los sentidos, en que producimos, en que consumimos y adicionalmente, pues las nuevas generaciones de consumidores están siendo más conscientes en su forma de consumir y de producir. Entonces, los más jóvenes tienen hábitos específicos de consumo, es decir, los jóvenes, al ser más conscientes de este problema, van a preferir consumir en empresas que garanticen que su producción o que su producto haya cumplido con lineamientos ambientales, van a preferir esas empresas sobre aquellas empresas que no cumplan. Eso va a obligar a las empresas a transformarse y a buscar la forma en reducir sus emisiones. Por supuesto que eh, eh, esto va a traer cambios importantes. Por ejemplo, el ejemplo que bien mencionan aquí en Facebook, el de la empresa productora de leche. Eh, Esto va a generar oportunidades no solo para empresas medioambientalmente responsables, sino también para nuevas empresas. O sea, si bien este mecanismo está pensado para empresas grandes, también el cambio climático va a traer oportunidades para pequeños productores a pequeña escala, que personalmente creo que ahí está la clave para combatir el cambio climático, reducir la escala de producción, cambiar los hábitos de consumo que en realidad están desenfrenados, que no son racionales en muchas ocasiones. Entonces, efectivamente, el cambio climático va a traer consigo muchas oportunidades. Claro, y de hecho sí, justo ahora que mencionas eso del consumo, ¿no? Igual les invitamos a ver el primer capítulo o el primer día del Verdetón, en donde se habló justo de consumo responsable. Y justo ahora que mencionas esta parte, ¿hay alguna plataforma o algo en donde podamos ver que las empresas realmente estén como acorde con este lineamiento, que realmente estén haciendo pues sí, siguiendo estos lineamientos en pro del ambiente? Sí, por supuesto. Se pueden meter directamente a la página de México CO2. Es una empresa de la bolsa, subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores, y es una empresa transparente que publica todos sus lineamientos, publica
cuáles son las empresas que están cumpliendo con esos lineamientos. También se hacen públicas por ley, así debe ser, se hacen públicas todos los proyectos que son financiados mediante este mecanismo, se hace público todos los funcionarios involucrados en la selección de los proyectos, es decir, con este ánimo de hacer las cosas diferentes, tanto en consumo y producción, viene consigo también un cambio de mentalidad en todos los niveles, no solo a nivel personal, que es muy importante, sino también a nivel institucional, a nivel gobierno, a nivel empresas, y ello se ve traducido en estos lineamientos. Súper. Creo que no hay más preguntas por acá aún, pero qué bueno que ya dejaste tus líneas, tus correos y formas de contacto. De todas formas, igual te podemos etiquetar en el video y si te parece bien, para que te sigan igual en tus redes. Y, sí, claro, por supuesto. Perfecto, sí. Y sí, para que te sigan cualquier duda con respecto a todo esto, igual recordamos que va a estar grabado y lo van a poder estar ahí comentando. Pueden seguir con la línea de comentarios en Facebook y también directamente con el maestro, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad, Ángel, por comentar todo esto, por traerlo a la mesa y pues que es algo que se busca, ¿no? Que realmente se cumpla desde los acuerdos de París y que estamos en cuenta regresiva, bien lo mencionaste, para el 2030 dicen, pero pues siempre es como de, ups, ya se nos pasó la fecha, entonces hacerlo como urgente, ¿no? Que tengamos una meta, tenemos incluso el hashtag, ¿no? ODS Record 2025, para que de verdad se haga una presión, porque si no se ejerce esta presión, no va a haber un cambio real y pues va a bajar esta economía, como bien mencionabas. Gracias por traer también eso a la mesa, ¿no? Que es tan importante. Luego piensan que nada más es, ay, es que el ambiente, que el ambiente no es todo y es la vida, pero pues la economía, que es lo que está sosteniendo este sistema, también está colapsando, ¿no? Entonces es algo que no se puede dejar de lado, el ambiente ante todo, y pues este equilibrio, lograrlo, ¿no? Esta sostenibilidad de economía, medio ambiente para una sociedad. Sí, perfectamente, sí, es lo que iba a comentar, o sea, es muy usual, muy típico que en esas discusiones se cite esta trinidad de la sustentabilidad, donde hay economía, sociedad y medio ambiente, pero solemos dejar la economía de lado. Siempre se habla de manifestaciones medioambientales, de política pública medioambiental, de medio ambiente, y a la economía se le queda relegada, pero en realidad sí es importante tener en cuenta su importancia y bueno, como dices perfectamente, ¿no? Estar atentos al cumplimiento de los lineamientos internacionales. Así es, sí, justo, ¿no? Este equilibrio y pues sostener todo esto, ¿no? Que realmente que haya más inversiones en el beneficio del ambiente, que pues es la vida de esto y para un bienestar social. Entonces, muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias por tu tiempo. Y esperemos tener otra oportunidad para ir más a fondo al tema que quedó pendiente. Sería un gusto y un placer si tienes la oportunidad. Y pues muchas gracias a todos los que se sumaron, igual por compartir esto. Y no sé si quieres cerrar con algo más, Ángel. Es todo, muchísimas gracias y felicidades por el verdetón. No, que muchas gracias a ti, que estén muy bien, muchas gracias a todos. Una vez más, gracias, Ángel, y que tengan buen día. Nos vemos mañana. Cambio y fuera.